En esta cápsula vamos a repasar algunas ideas relevantes para la construcción de tu protocolo de evidencia 2, especialmente si no pudiste asistir a la reunión donde lo trabajamos. Lo primero que hay que señalar es que efectivamente este protocolo está muy conectado con el protocolo de contextualización, porque en ese ustedes establecieron el escenario en que se desarrolla su práctica y reconocieron no solamente los elementos contextuales importantes que tienen que ver con el establecimiento y con los niños y niñas, sino que además los facilitadores u obstaculizadores de el trabajo que están implementando en sus centros de práctica. Lo primero que hay que señalar, ¿cierto?, es que cuando ustedes establecieron ese protocolo de contextualización, pusieron el foco en tres tipos de variables: en las variables contextuales, en las variables individuales y en las variables sociales. Más allá de explicar cada uno de estos elementos que tenemos claro que los entienden, es la interrelación, ¿cierto?, de estos tres elementos en el diseño de clases. No es posible que nosotros, por ejemplo, generalicemos tanto la construcción de este portafolio sin considerar las características individuales, contextuales y sociales de cada establecimiento educacional. Tenemos, por ejemplo, en el marco de la práctica, centros donde que pertenecen al sistema local de educación pública. Tenemos colegios particulares, particulares subvencionados, tenemos colegios, ¿cierto?, que trabajan con apego al currículum, tenemos otros colegios donde los niños y niñas rinden exámenes libres ante el Ministerio de Educación. Tenemos colegios que trabajan con metodología Montessori, tenemos otros colegios que son más tradicionales en la forma en que se trabaja en el aula. Por lo tanto, lo primero que tú tienes que hacer es mirar muy detalladamente cómo es tu centro para dar respuesta a los requerimientos de este documento, ¿cierto? Que es un documento donde tú tienes que ir analizando y reflexionando, analizando, argumentando y reflexionando de manera transversal y no solamente como una reflexión, ¿cierto?, que se desprende del final de este documento. La primera consideración que tú tienes que hacer es esta, que es la situación de enseñanza y evaluación del aprendizaje. Este es un protocolo donde tú tienes que dar cuenta de cómo y qué has planificado en el colegio. El cómo tiene que ver, primero, si esta planificación, por ejemplo, ha respondido a un trabajo colegiado con tu mentor o mentora, en algunos casos, ¿cierto? Tenemos docentes en formación que van en paralelo en el quinto básico A y en el quinto básico B. ¿Cómo se ha dado esta instancia de planificación? O si efectivamente, ¿cierto?, desde la mentoría te han señalado que tú tienes libertad para planificar. Acá no nos importa el que tú tengas un formato u otro. Cada formato responde a una realidad en particular de la escuela. Hay escuelas que son muy estructuradas para planificar y hay otras donde los profesores básicamente tienen redes de contenido. Y lo importante es que, ¿cierto? Tú señales cómo has enfrentado esta labor de planificación, si cuentan o no con un instrumento, y lo más importante es mirar desde dentro este proceso. Se planifica en relación de, ¿cierto?, la identificación de objetivos de aprendizaje que se articulan en unidades. Esas unidades las ha definido el profesor mentor, el profesor especialista, porque recuerda que este protocolo se trabaja con el curso de la mención. Y cómo se hace ese ejercicio de tomar el currículum, convertirlo, ¿cierto?, en objetivos medibles y alcanzables en el lapso de una clase o de una unidad, y cómo esos objetivos que se han transformado, por ejemplo, en metas de clase, objetivos de clase, que son distintos nombres con el que se le puede llamar, ¿cierto?, a la elaboración o la formulación que se hace a partir de los OAS del currículum, cómo se traduce, ¿cierto?, en actividades de tipo conceptual, procedimental y actitudinal.
cómo se asocian los recursos, si más bien, ¿cierto?, se trabaja con recursos diseñados por el profesor, si se trabaja mucho o poco con el texto escolar, qué presencia tiene el texto escolar, ¿cierto?, como el gran recurso y el transversal que tienen todos los niños a mano, cómo se visualizan las prácticas de codocencia. Y cuando hablamos de codocencia, fíjate que en el aula tú estás probablemente con muchos más profesionales. Estás con el equipo PIE, estás con asistente de aula, evidentemente tu profesor mentor. En algunos casos, ¿cierto? Estás con otros u otras practicantes de educación especial, de práctica de asistente de aula incluso, que son situaciones que hemos visto, y cómo ese panorama, ¿cierto?, resulta un facilitador eventualmente de tu proceso de planificación. Y evidentemente, ¿cierto?, cómo te planteas desde la didáctica. El informe, como ya sabemos, tiene un carácter argumentativo reflexivo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya en el primer recuadro acá está lo que hemos venido conversando, considerar el contexto, la diversidad en el aula, las expectativas de aprendizaje de los estudiantes, que no está de más cierto que un docente en formación y un docente en ejercicio tenga clara cuáles son las expectativas que tiene sobre sus estudiantes. Recuerda que la literatura especializada dice que las expectativas son un elemento que se traduce en escuelas efectivas. Lo mismo la interacción, la calidad de la interacción, cómo formulas esos espacios para, por ejemplo, elaborar preguntas desafiantes para tus estudiantes, cómo promueves también en ellos una postura crítica, por ejemplo, frente a los textos literarios que están leyendo, etcétera. Otra cosa importante es que a lo largo de esta práctica tú tienes que planificar al menos 2 unidades. Sabemos que en este momento, llegando ciertos finales de mayo, muchos de ustedes no han tenido la posibilidad de planificar la unidad que viene o esta que están implementando se extiende más allá de mayo, que es la fecha en que se entrega este protocolo. Tenemos casos incluso donde la unidad que están viendo ahora se extiende hasta finales de semestre. Tenemos escuelas donde está trimestralizado, ¿cierto?, el tiempo escolar y por tanto la primera unidad terminó en mayo. Entonces, mira las características de tu colegio y piensa que tienes que planificar 2 unidades o 2 grandes secuencias, ¿cierto?, de intervención didáctica y cuáles son los procesos asociados a ellos. Entonces, ¿qué te sugerimos? Que des una muestra de planificaciones. No queremos que el protocolo se traduzca, ¿cierto?, y que tú pongas todas las planificaciones que has hecho, sino que nos muestres cómo ha sido este proceso y nos des un ejemplo. Si tienes planificaciones diseñadas, también todas las que tengas es importante que las anexes. Las puedes poner, ¿cierto?, como un anexo, pero no puedes no tener planificaciones para este protocolo. Esa es una condición, ¿cierto?, que aunque el colegio no te las haya exigido, tú sabes que nosotros necesitamos que tú planifiques tu proceso de intervención. Y como la planificación, ¿cierto?, implica la evaluación, necesitamos también que puedas dar evidencia acerca de los criterios y procedimientos evaluativos que te has propuesto como docente. Evidentemente, ¿cierto? Esto tiene un sustento profundo en lo que tú ya sabes de evaluación, en el currículum donde están establecidos los indicadores de evaluación y los procedimientos evaluativos, ¿cierto? Por ejemplo, si consideran o no consideran la diversidad, si son procedimientos evaluativos que funcionan, ¿cierto?, a nivel colegio, es decir, hay colegios donde hay semanas donde todos los profesores hacen evaluaciones. ¿Cuál es el rol de la evaluación formativa en este escenario? Haces evaluación formativa, tienes un ticket de salida, un ticket de entrada, usas alguna otra estrategia, no sé, tarjetas ABCD, todas las estrategias que tú puedas emplear para poder, ¿cierto?, pensar en la evaluación como un proceso. Y por lo tanto, te proponemos que en este protocolo tú vayas adjuntando evidencia.
Esa evidencia, ¿cierto?, la vamos a leer en relación a todo lo que tú estás señalado, el contexto, facilitadores, obstaculizadores y evidentemente, ¿cierto?, la coherencia que tienen con la planificación. Luego, aquí hay algunas orientaciones que te pueden servir para construir tu documento. Ya dijimos que es súper importante partir con la mente, ¿cierto?, muy enfocada en los favorecedores del aprendizaje. ¿Cuáles seleccionaste para favorecer tu planificación? Por ejemplo, si tú sabes que en este colegio los niños, ¿cierto?, eh, eh, tienen mucha experiencia en trabajo colaborativo, porque sus profesores y profesoras en los años anteriores suelen hacer trabajo de este tipo, y tú consideras que es una buena forma en que los niños se relacionen en torno al aprendizaje, ese evidentemente lo reconoces como un favorecedor. Pero si tú, tomando el mismo ejemplo, pero en una lógica inversa, si tú pretendes que ellos hagan trabajo colaborativo, pero ellos nunca han trabajado de a cuatro, de a dos, de a tres, porque la estructura del colegio es una estructura que favorece el trabajo individual, eso se convierte en un obstaculizador respecto de tu planificación. Hay cosas que ya señalé aquí, los objetivos de aprendizaje, de acuerdo al marco curricular, la secuencia de objetivos y la lógica disciplinar interna. Fíjate que en esta práctica tú trabajas con profesoras, tutoras que somos especialistas en las disciplinas, por lo tanto, evidentemente vamos a ir a mirar la propuesta desde la lógica disciplinar, de historia, de ciencias, de matemática y de lenguaje, ¿cierto? Y su didáctica. Y cuando se refiere al tiempo, que esta es una pregunta que también ha emergido, ¿cierto?, de la discusión con ustedes, es el tiempo asignado a los objetivos y las actividades. Fíjate que es de acuerdo al nivel de complejidad cognitiva involucrado. Por ejemplo, si estamos hablando de que los niños y niñas escriban textos, y tú sabes que vamos a trabajar con, con un enfoque de escritura por proceso, donde planificamos y entonces enseñamos estrategias para planificar, donde textualizamos y entonces trabajamos con los niños lo que implica construir la micro y macroestructura del texto, y luego la fase de revisión, y sabemos que implica mucho trabajo, ¿cierto?, de conocimiento textual, del género, gramática, ortografía. Eso evidentemente, si tú lo planteas con 2 clases de 90 minutos, yo te digo que ese tipo de trabajo que tú has planteado excede por la complejidad que tiene producir un texto, excede el tiempo que tú le has asignado. Llévate este ejemplo a tu propia disciplina y piensa, ¿cierto?, en cómo tú elaboras una propuesta temporal dependiendo, ¿cierto?, de aquellos contenidos, habilidades y actitudes que te has propuesto en tu planificación. Otros elementos relevantes, las actividades de aula. Estas actividades, ¿cierto?, están pensadas para el trabajo individual, para el trabajo colaborativo. Ojalá haya actividades de todo tipo en tu práctica, para la autorregulación del aprendizaje, es decir, para la capacidad que tiene el niño y la niña de hacerse cargo, ¿cierto?, en buena medida de su propio proceso de aprendizaje, sabiendo que eso es algo muy complejo. Por lo tanto, por ejemplo, en actividades de aula y en el diseño de estas actividades, es muy importante y es algo que nosotras como equipo de tutoras, ¿cierto?, estamos permanentemente observando, tiene que ver con la calidad de las instrucciones, con la calidad de los materiales, con que si tú vas a trabajar con el texto escolar, tengas un espacio para el modelamiento del trabajo con el texto escolar. Si tú vas a trabajar una guía, ¿cómo está esa guía planteada en un lenguaje que sea accesible para cada niño y niña, considerando, ¿cierto?, la diversidad que tienes en el aula? Y lo mismo, el diseño de situaciones de evaluación formativa, que también tienen que guardar una coherencia con los objetivos que has planteado en la planificación,
y que también consideren distintas posibilidades, autoevaluarme, coevaluarme, trabajar con listas de cotejo, trabajar con instrumentos que también no solamente, ¿cierto?, le permitan al profesor, profesora, tener una visión comprensiva del aprendizaje, sino que le permitan a los niños y niñas también colaborar en este proceso. Cuando hablamos de calidad de los criterios, son la calidad de estos criterios, ¿cierto? Evaluativos también. Si tú has planteado, por ejemplo, instrumentos de evaluación, nosotros vamos a mirar estos instrumentos de evaluación y vamos a ver, ¿cierto?, cuán alineados están también al marco curricular. Las estrategias de retroalimentación, sabemos que una buena retroalimentación es una parte esencial del proceso de enseñanza. Dejas plasmado allí en tu planificación los espacios para retroalimentar que, ojo, no solamente están al final del proceso, ¿cierto? O después de una prueba, están presentes en todo momento. Y para eso, por ejemplo, el rol de la evaluación formativa es clave, porque la evaluación formativa, el ticket de salida, te proporciona información para ajustar, para calibrar y para volver atrás si es necesario. Por lo tanto, es súper importante que tú puedas decir a lo mejor qué haces con ese ticket de salida. ¿Haces un análisis o es parte de una actividad, cierto, que suma puntos? Si es una actividad que suma puntos, es decir, yo recojo el ticket de salida y por el solo hecho de tenerlo, le asigno un punto o le pongo un visto al estudiante, tiene poco sentido tener un ticket de salida. Si ese ticket de salida tú lo analizas como un insumo para tu práctica y a partir de la evidencia recolectada tú avanzas, refuerzas, vuelves atrás, propones, ¿cierto?, una forma alternativa de acceder al contenido trabajado en clase, estás entendiendo el sentido de ese ticket de salida. Y los criterios 10, 11, 10 y 11 tienen que ver también con estos procedimientos evaluativos. Cuando hablamos de elaborar un plan de evaluación, no pienses que esto se disocia de tu planificación. Si bien puedes poner como subtítulo plan de evaluación, lo que importa aquí es que tú señales primero cómo el colegio enfrenta la evaluación. Eso es súper importante, porque tenemos diversidad, vuelvo a decir, tenemos diversidad de formas de ser en los colegios y por tanto diversidad de formas de evaluar. Hay colegios, como yo te señalaba, que tienen, hoy día están trimestralizados. Por lo tanto, su proceso evaluativo, ¿cierto?, se realiza en una cantidad acotada de tiempo, los 3 o 2 primeros meses del año, y entonces la evaluación toma determinadas características de acuerdo a esa temporalidad. En otros colegios habrán estas evaluaciones hito, ¿cierto?, que se consideran como estas sumativas globales, donde se evalúa, ¿cierto?, todo lo que se ha visto en un rango amplio de tiempo. Piensa que tu plan de evaluación lo has diseñado analizando previamente esas condiciones de base que están en tu colegio. Y eso es lo que necesitamos que tú lo explicites. Tu plan de evaluación emerge de, ¿ya? No llegas tú con un plan de evaluación ajustado a lo que tú crees que debiera ser, ¿cierto?, la evaluación no sé, de la comprensión lectora, por ejemplo, sino que mirando el contexto, mirando, ¿cierto?, en la discusión, en esas horas de planificación en que tú has trabajado codo a codo con tu mentor, mentora, con los equipos de trabajo del colegio, ojalá hayas tenido la posibilidad de trabajar coordinadamente con el equipo PIE, cómo desde ahí emerge el plan de evaluación. Fíjate que el criterio 14 vuelve sobre lo mismo, la coherencia entre planificación y evaluación, que es esencialmente, ¿cierto?, el cómo nosotros encontramos una armonía en todo el proceso que tú estás diseñando y que se traduce, ¿cierto?, en buenas secuencias didácticas y en atención a la diversidad de estudiantes y las actividades que se diseñan, ¿cierto?, para el logro de los objetivos de aprendizaje.
También los recursos de aprendizaje, tú puedes, ¿cierto?, enumerar, mostrar, evidenciar algunos recursos que has utilizado en tus clases. Puedes aquí también poner algunos elementos en anexo, pero lo que nos importa es que tú hagas una mirada introspectiva acerca de los recursos que ha diseñado, por qué has diseñado este tipo de recursos y que también puedas hacer una evaluación hasta ahora del resultado que ha tenido, ¿cierto? Ese recurso en específico en tu proceso de enseñanza. Algunas últimas orientaciones, no olvidar que este es un proceso reflexivo y que en la medida en que tú te planteas, ¿cierto? Mostrándonos esta la forma en que has planificado, la forma en que has propuesto tu plan de evaluación, los recursos que has ido diseñando para los niños y niñas, en la medida en que tú estás haciendo esa demostración de lo que has hecho hasta ahora, lo estás haciendo desde una mirada crítica. Y cuando yo digo una mirada crítica, entendámoslo, ¿cierto? Como una examinación del proceso que has seguido hasta ahora. Y en esa mirada crítica es donde necesitamos que tú entiendas el concepto de argumentación. El concepto de argumentación es decir, ¿por qué has tomado las decisiones que has tomado? Que luego lo tendrás que hacer en profundidad en el protocolo que viene, pero cada una de las decisiones que los profesores y profesoras tomamos respecto del proceso de enseñanza tienen un efecto, tienen un resultado. Nos entregan información. Entonces, allí nosotros necesitamos también que tú vayas eh, entretejiendo esta reflexión pedagógica. Y esa reflexión pedagógica es un proceso en que tú, ¿cierto?, eh, analizas tu propia formación profesional, te planteas, ¿cierto?, en una lógica, ¿cierto?, reflexiva respecto de las relaciones que has establecido con otros miembros de la comunidad, de las decisiones que has ido tomando, de las situaciones que has enfrentado en el aula y cómo eso, ¿cierto?, ha permitido volver a mirar, enriquecer y reformular aspectos de tu propia práctica. Por tanto, no hay un apartado que diga, ahora reflexionamos, sino que esa reflexión tiene que estar presente durante todo el proceso. Y lo último es señalarte que tengas a mano la rúbrica cuando estés escribiendo. Tú puedes ordenar el proceso de manera muy analítica, digamos, ¿cierto? Poniendo algunos subtítulos, poniendo algunas tablas, pero fíjate que hay cosas que van a estar metidas dentro de otras. Por ejemplo, cuando yo me detengo en pensar en diseño de situaciones de evaluación formativa, fíjate, ¿cierto? Que este lo voy a tener que leer en conjunto con todos los que hablan de evaluación, con calidad de los instrumentos de evaluación, con el plan de evaluación, ¿cierto? Con la coherencia entre la planificación y la evaluación. Por lo tanto, ¿cierto? Tienes que tener muy presente cuáles son los criterios e indicadores que están en la guía para ir mirando que todos esos elementos estén presentes en tu texto.